Bienvenidos un día más a este su periódico, el de ustedes, de todos, el Palmerus, de todos los palmeros y los que no son palmeros también, para que no vamos a negar. Miren, en este recorrido que hemos hecho, o estamos haciendo, mejor dicho, por las nuevas caras que tenemos en la política insular, hoy le toca a una cara que yo tenía ganas de tenerlo sentado aquí conmigo. Don Pablo Díaz Cabiella. Muy buenas tardes. Consejero de Cultura, Patrimonio, Educación y Artesanía. ¿Me Eso faltó es. algo? Nada. Ya está, ¿no? Estamos Bastante, ¿no? bastante, No hace sí. falta más. Eso es. Pablo, un placer tenerte aquí. Y tenía ganas de hacer esta entrevista, estar este ratito hablando tú y yo, porque ya hemos hablado unas cuantas veces, pero oye, creo que eres una persona muy interesante con la que se puede hablar y da gusto ir a hablar. A ver, tú vienes de la cultura, ¿vale? Tu profesión, tu trabajo, porque les recuerdo que tiene profesión y trabajo, o sea que no es algo esporádico ahora. La pregunta primera que te voy a hacer, o sea, es que me sale. ¿Ha sido la cultura, no voy a decir que en la última legislatura, para que nadie se me enfade, sino en las últimas legislaturas, la niña fea, el patito feo del grupo? Bueno, Cultura siempre ha tenido a lo largo de la historia un recorrido pues un poco renqueante, ¿no? Quizás también por la visión que se da de ella, esa parte más estructural, más organizativa y demás, y quizás pues sí que da un poco esa visión de la que hablas, pero bueno, también se da la circunstancia de que en La Palma, concretamente, tenemos un gran activismo cultural y eso se ha demostrado a lo largo de los años porque los propios activos de los distintos sectores culturales van empujando de ese trabajo. Yo mismo lo he vivido desde que volví a La Palma, porque eso era algo que yo siempre tenía en mente, volver a La Palma y dedicarme a la cultura, que es lo que sé hacer y de lo que soy profesional. Y bueno, pues sí, esa visión puede estar, pero yo no me he fijado mucho en eso, y mucho menos ahora. Es decir, estamos aquí para transformar un poco esa vertiente que existe a nivel general de la cultura. Mira, antes de nada, que no te lo dije al principio, ¿por qué estamos en la placeta de Loyola de Adrián? Bueno, pues aquí es un lugar en el que jugaba mucho de niño, muchísimo, antes de que estuviera así reformada, ¿no? Es un lugar al que le tengo muchísima nostalgia, muchísimo cariño. Bajábamos de casa de mi abuela, que está un poquito más arriba, y aquí también vivían mis tías abuelas, tía Toña y tía Mercedes, y bueno, pues es un lugar de ese recuerdo de la infancia. Y también aquí se celebraba una fiesta que tiene también ese valor cultural y patrimonial, digámoslo así, y bueno, pues me trae muchísimos recuerdos. La tierna infancia, qué bonito. Mira, antes de entrar en cultura, porque yo creo que cultura hoy nos va a llevar, o bueno, seguimos, mira, tú estás intentando revolucionar la cultura en esta isla. Tú te has planteado, por primera vez en la historia, no te lo critico, te lo aplaudo, pero es la primera vez que se intenta organizar la cultura de la isla, de todos los municipios. ¿Qué es lo que pretendes hacer exactamente? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, pues todo eso va en concordancia con un plan estratégico, que siempre hablamos de él, de ese famoso plan estratégico en todas las áreas. Pues en este caso ya hemos dado un paso al frente, que es presentando ese documento de inicio. Todos los planes estratégicos tienen que tener ese documento inicial, ese ordenamiento inicial, y tiene que empezar también, después de haber escuchado a todos los sectores de la isla, pues esa organización con mis compañeros y compañeras de la misma área en los diferentes municipios, ¿no? Bueno, un poco va por ahí, más que una revolución, es una transformación, un cambio, una forma de ser distinta y que tiene que guiarse todo en torno a ese plan. Es decir, no podemos construir más cultura si no está bien ordenada, bien organizada y sobre todo proyectada bajo unas líneas estratégicas. Yo creo que eso es fundamental, no solo en cultura, sino en cualquiera de las áreas, ¿no? En cultura quizás es más novedoso, nunca se ha hecho algo así, eso es verdad, y mucho menos, no solo ya decirlo, sino llevarlo a cabo, ¿no? Estar en el desarrollo. Ya hemos dado un paso importantísimo, del cual hay unanimidad.
Eso te iba a preguntar, cómo lo habían encajado los diferentes concejales. Sí, pues muy bien, municipio. muy bien. Es decir, es un documento de inicio, ahora hay que trabajarlo y desarrollarlo, pero está planteado de una forma en la que todos tengamos una participación. La cultura requiere de una participación amplia, ¿no? y que esté inmersa en cada uno de los municipios y liderada por la primera institución insular, que creo que es la institución que debe estar al frente de ese plan que beneficia a los 14 municipios. Claro, porque realmente en cultura me refiero, la institución insular siempre ha estado ahí, pero simplemente para pagar, o sea, no para poco más, porque es así. O sea, mira que vamos a hacer bomba y ya está, y se acabó. Mira, ¿tú qué pretendes conseguir en cultura en estos 4 años en La Palma? Pues lo que pretendo es que los diferentes sectores que son los activos culturales estemos todos a una con los objetivos, eso es primordial. Que la cultura sea motor económico, es decir, ya no vale esa historia de que los presupuestos pues estén ordenados bajo unos criterios ya no solo del aspecto propio cultural, ¿no? De cómo se expande la cultura en la isla, sino que además tenga un impacto económico, un impacto social, un impacto educativo, que lo tenía, pero parecía como que no se terminaba de establecer, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la idea, porque con eso protegemos a la cultura y además generamos beneficios, se logra, es decir, no es algo complejo de realizar. Tiene que haber dos cosas, una estrategia común y un plan de comunicación común también. Eso es fundamental, estar en constante comunicación con los diferentes municipios es importantísimo, pero además en constante comunicación con todos los agentes culturales, todos, y cuando digo todos, es todos. Yo me desplazo siempre a diferentes lugares de la isla porque, bueno, también me parece eso una forma de comunicar, ir a los diferentes lugares y allí poder hablar no solo una, sino varias veces, porque es importante eso, generar esa confianza. Una confianza dentro de la cultura genera muchísimos beneficios, es decir, todos los proyectos que llevemos a cabo tienen un documento común, una estrategia común, y eso se va a notar. Es un plan ambicioso, ¿eh? Sí, sí. Es un plan muy ambicioso. Y sobre todo también, que se me escapaba un poco antes, realizar proyectos desde el área, en beneficio a los municipios. Eso tampoco se ha hecho. No. Proyectos reales, no tenemos por qué crear macroproyectos, con muy poquito, yo siempre lo he dicho muchísimas veces, antes de estar aquí, pero ahora también estando aquí, con muy poco se hace mucho. En cultura es muy agradecida en ese sentido, ¿no? Pero si encima podemos rentabilizar toda esa apuesta económica, toda esa apuesta por lo social, por lo educativo, por el turismo, por todas las áreas, porque cultura es transversal y hay que hacerlo real, esa transversalidad. La palabra es muy bonita, pero hay que llevarla a la siembra, ¿no? Mira, siguiendo en tus diferentes áreas, patrimonio, que está muy cercana a cultura también, tenemos en esta isla un patrimonio natural y cultural enorme. Yo intenté hace muchos años, sabes que no lo conseguí, hacer una guía cultural para, por ejemplo, cuando se desplazaba el Cabildo de La Palma a Fitur, sin ir más lejos, no se pudo conseguir, no sé si ahora la hay o no la hay. Y en patrimonio, yo he estado hablando con algunos miembros del Cabildo, algunos funcionarios del área de patrimonio. Te tengo que decir que están muy ilusionados, eso es verdad, ¿vale? Pero, ¿qué pretendes conseguir en el área de patrimonio? Porque también es otro generador de economía impresionante. Exacto. Pues lo primero, tú lo has dicho, catalogar lo que tenemos, es decir, saber qué es lo que tenemos exactamente, porque además ya no solo los espacios más conocidos por toda la ciudadanía, por los turistas que nos visitan, que se promocionan también, sino también hay otros espacios desconocidos y algunos también que están un poco en abandono, ¿no? y que tienen muchísimo potencial. Se trata de visualizarlos, organizarlos y además catalogarlos y en base a eso potenciarlos. Creo que eso es importantísimo, es decir, darle valor cultural al patrimonio es algo que tiene que estar, es la clave para que el patrimonio se desarrolle bien, poner en valor todos esos espacios y lugares que tenemos, que son muchísimos y tenemos una riqueza patrimonial que traspasa todas las fronteras. Mira, hablando de esa riqueza que tenemos, que es cierta, totalmente cierta,
Yo me tengo que ir a un ejemplo que evidentemente no es cosa tuya, ya tú lo has heredado, eso fue en la legislatura pasada. Ahora llevamos unos meses que todo el mundo habla, y habla muy bien, del museo que se ha abierto en Tijarasca, un museo privado, pero que está muy bien, que la forma de pensar de los propietarios es muy positiva, etcétera, etcétera, vale. Pero es que yo me voy a los nuestros, a los que tenemos, a los públicos, a los insulares, y me tengo que ir porque es que no hay forma de que se me vaya de la cabeza el Museo Arqueológico Beneorita. Se realiza, no sé muy bien para qué, pero bueno, aquella conferencia de presidentes, se desarma la exposición y ahí está. ¿Qué piensas hacer con eso? Pues muy simple, recuperarla. Está clarísimo, además tenemos la predisposición, un poco pues, esa parte presupuestaria para poderlo hacer y además apostamos por ello, ¿no? Es el museo arqueológico, es buque insignia de la arqueología en nuestra isla y la idea es recuperarlo cuanto antes. Es verdad que no es sencillo porque lleva una serie de procedimientos y demás, pero bueno, ya desde el día 1 tenemos en mente el recuperar el museo como tal y como estaba. Es importantísimo porque además recibe muchas visitas y bueno, pues es un atractivo más de los llanos de Aridane y de la isla. Mira, esto ya es una cuestión personal que te voy a preguntar ahora, pero ¿tú crees que si muchas de esos museos, de esos lugares se privatizaran, entre comillas, funcionarían mejor? Yo no pienso exactamente en eso, yo creo que es más bien un tema de comunicación entre áreas también, ¿no? Que es excelente. Entre mi compañera Raquel Rebollo y yo estamos también desde la primera semana marcando una línea de trabajo y una línea estratégica dentro de los museos. Hay que cambiar un poco esa línea y que vaya en consonancia, cultura y turismo de la mano, turismo y cultura de la mano. Hemos celebrado varias mesas sectoriales, yo las reuniones más que más calado han tenido dentro de mi área ha sido en turismo y además hemos organizado muchas y estamos en plena consonancia absoluta de esta línea de trabajo, ¿no? Y es una estrategia de este grupo de gobierno, del presidente y de marcar las líneas para que esos museos pues, estén visionados fuera y dentro también. Esa raíz que se siembra en la isla es importantísima para poderlo mostrar fuera y que sea aún más atractivo. Eso lo estaba diciendo yo, que era interesante. Vamos a seguir, Pablo. Educación. A ver, tenemos varios problemas en educación que yo no sé hasta qué punto el Cabildo tiene posibilidades ahí o no, es muy amplio. Tenemos el problema de que nuestros jóvenes se van a estudiar fuera, tú has vuelto, pero la mayoría no vuelve. Se hablaba en su momento de buscar diferentes facultades que se situasen en La Palma. No sé, ¿cuál es la solución? Pues esa que has dicho, es decir, buscar esa solución, pero no solo es buscar la solución, hay que trabajarla. Y hay que trabajarla con una constante, con las universidades de Canarias, tanto La Laguna como la Universidad de Las Palmas y todas las universidades que están por ahí, nuestra propia universidad, que es la UNED, que también nos puede ofrecer esa parte de fijar población, porque es importante, con unos estudios atractivos, ligados también a áreas en las que estamos trabajando de forma estratégica también, turismo, energía, también es importante. Entonces, todas esas cátedras o esos estudios superiores que podamos conseguir para La Palma, lo que va a servir es que tengamos ese atractivo de quedarnos aquí en La Palma, ¿no? Y al mismo tiempo resolver otras cuestiones que afectan también a fijar la población. Es verdad que en educación en el Cabildo no tenemos competencias porque son del Gobierno de Canarias, pero sí que podemos establecer un plan de comunicación y de diálogo fuerte y sólido. Y eso es lo que me he puesto en meta desde el día 1 también, el fortalecer esa comunicación con las diferentes instituciones que afectan a la educación y también el hablar con los colegios y con los institutos, ¿no? Además, yo
pues también por mi lado laboral anterior, pues me relacionaba muchísimo con todos los centros educativos y tengo pues ese conocimiento y esa suerte de estar ligado a esos centros, ¿no? Y yo creo que es algo importante y que desde luego nos ayuda a esa parte. Es un reto complicado, es un reto complejo. Muy complejo. No me cabe duda, pero aquí hay una constante que es trabajo, trabajo y trabajo. Es muy complejo porque además no tienes las competencias, con lo cual es doblemente complejo. Pero quizás el problema de la educación viene en nuestra educación. Sí, sí también. ¿Verdad? También es algo también que después se traspasa a cultura, ¿no? La cultura de la educación o algo así, y que también es importantísimo, ¿no? Pero es algo que también podemos cambiar, con diferentes talleres o proyectos que llevemos a cabo que influyan directamente pues, bien al profesorado, pero sobre todo a las bases, más a los grupos infantiles y demás, para que desde ahí se vaya haciendo el cambio o se vaya transformando. Yo creo que esa es trabajar con la infancia y con la juventud es la clave, con las nuevas generaciones. Mira, nos vamos a ir a artesanía. Y ahora te voy a decir lo que pienso yo, ¿vale? Que no quiere decir que yo tenga la razón, ni muchísimo menos. Pero yo pienso que artesanía es algo que está totalmente enraizada con cultura, con patrimonio y con turismo. Porque es un atractivo que no sabemos vender. ¿Estoy equivocado? Nada, para nada. No, acerté. Gracias, Pablo. Acierto total. No, está claro. Artesanía no solo es el área en sí misma, sino influye en muchas más áreas, ¿no? Y digamos que tiene hasta más competencias en ese sentido. La apuesta tiene que ser total. También tenemos que caminar por la parte de la juventud y de la infancia, porque los oficios al final se pueden ir perdiendo y de hecho hay algunos que están en peligro. Soy consciente de ello todos los días. Y además me emociona pensarlo el hecho de conseguir que esos oficios no se pierdan. Eso es importantísimo, ¿no? Y por eso estoy también con los artesanos todo el tiempo, hablando con ellos constantemente, quedando con ellos constantemente en sus propios talleres, porque creo que también es fundamental esa parte. Y bueno, pues hay ya proyectos concretos de cara a 2024, ya reflejados en los presupuestos, para impulsar la artesanía desde lo infantil y desde lo juvenil, ¿no? Volver otra vez a llevar la artesanía a los colegios, pero de una forma mucho más práctica, mucho más atractiva y que promueva esa parte, ¿no? Y sobre todo que pues, todos los sectores estén en consonancia, ¿no? Esa comunicación es brutal. Una de las cosas más bonitas que me han pasado desde que estar aquí fue dentro de la feria tener todos esos días, dentro de la feria insular, tener todos esos días disponibles para poder sentarme, no sentarme de pasar a saludar, porque eso lo puedes hacer 1000 veces, ¿no? En todos esos días que está la feria, sino coger una silla y sentarme allí y desayunar con ellos allí o almorzar con ellos allí y hablar y no parar de hablar y escuchar sobre todo. Promovía que ellos hablaran para yo poder escuchar y coger información y tengo una libreta enorme, gigantesca, de una información que yo creo que ahora mismo es la más valiosa del mundo. El escuchar es la información más potente que puede existir porque es lo que te sirve para después poder proyectar. ¿Y no sería una forma de, hablamos de esos oficios que están en peligro, no sería la forma ideal, con la juventud me refiero, que esos oficios fuesen realmente rentables? Esa no sería, no una cuestión económica, siento ser tan materialista, ¿no? Sí, no. Que yo soy un amante de las tradiciones, cuidado, que nadie se confunda, y de la artesanía también, pero no sería una forma más segura, pero claro, tampoco tengo la solución, ¿eh? Sí, y yo me pongo como reto que la artesanía esté, por ejemplo, en la moda y que pueda proyectarse desde ahí y también al mismo tiempo cuidar la calidad y nuestras tradiciones. Tenemos ahí unas cuantas ideas para fijar que se cuiden la calidad de las tradiciones que tenemos porque es muy grande y hay que respetarla y hay que cuidarla y mimarla por encima de todo. Es lo que nos identifica como pueblo, es lo que nos identifica como personas y no podemos descuidarla en ningún momento. Y eso hará que el producto tenga mayor calidad y esa mayor calidad pues hará que ese producto pues, pueda exportarse mucho mejor y mucho más fácil y se genera mucha más economía también.
Está bien, hemos recorrido todas las áreas, ¿verdad? Sí. Hemos conocido ya el Pablo Díaz Cobiella político. Político. Bien, ahora, ¿quién es Pablo Díaz Cobiella? Pues no sé si hay mucha Yo no sé diferencia. si debería haberlo empezado al revés, pero bueno, quería primero la parte. No sé si hay mucha diferencia, pero bueno, el Pablo que no es político es el mismo. Es decir, no creo que haya mucha diferencia. Yo me lo noto prácticamente todos los días, que eso es así. Y bueno, pues yo estoy encantado de estar donde estoy, gracias a Sergio Rodríguez que me llamó y me dio esta oportunidad de poder estar al frente de todas estas áreas tan ilusionantes. Y yo vivo en una emoción permanente con este equipo y con este gobierno, pero sobre todo también con la gente, ¿no? Porque si no mantengo esa emoción, pues poco puedes hacer. Esa emoción tiene que estar siempre ahí, siempre. Entonces creo que esa naturalidad de expresar pues es lo que me identifica a mí como Pablo. Pero es que después, como Pablo político, es lo mismo. El mismo. Es lo mismo. Es verdad que, bueno, pues tengo un cargo público, político y tengo mis responsabilidades y tengo mis obligaciones y por supuesto estaré ahí siempre cuidando ese lado, eso por supuesto. Pero bueno, pues es lo que ves, es lo que soy. ¿Y por qué entra Pablo Díaz Cobiella en política? Bueno, pues aquí hay un único aliciente, nuestro presidente, Sergio Rodríguez. Lo que él transmite en un momento dado para poder estar aquí es lo que me hace dar ese paso, ¿no? de estar al frente de estas áreas y de compartir con el resto de compañeros esta forma de gobernar, ¿no? Eso también me ayudó a dar el paso hacia adelante, ¿no? Y después, con respecto a mi partido, Coalición Canaria, pues también es una familia, me siento cómodo en ella, me siento bien, me siento ilusionado. Trabajar por nuestra isla así, de esta forma y con nuestra manera y con esta proyección de lo nuestro, que es real, que creo que hay que defenderlo siempre, porque bueno, pues somos palmeros, somos canarios y creo que eso es identificable en el mundo exterior, ¿no? Y es muy bonito estar trabajando ahí, es una experiencia única. Pero repito, ese paso, sin esa llamada del presidente, pues no lo hubiese dado seguro. Está bien, me parece bien, me parece bien. Es importante tener una persona al frente, no solo para ti, sino para la isla, una persona que tenga las cosas claras, como es el caso de Sergio Rodríguez, pues la tiene muy clara. Eso es verdad. Se podrá equivocar o no, ya se verá. Como todo. Pero el que no hace nada no se equivoca. Desde luego. Si lo hace, te puede equivocar. ¿Tú has pensado, Pablo, que puedes tener desengaños en este idilio en la política, en las diferentes áreas? Voy a ser sincero, lo he pensado muchas veces, claro que sí. Llego a mi casa después de un día agotador, ya por la noche, casi rozando la madrugada, y es verdad que lo piensas porque ves lo complejo y lo difícil que es, pero esa complejidad se convierte automáticamente en un reto, y ese reto llega a tener incluso matices de que te puedes incluso hasta divertir llevándolos a cabo, ¿no? Y esa diversión, que no es una diversión de reírse ni mucho menos, ni nada de eso, pero es una diversión emocionante en el sentido de que ese reto complicado, que ves que puede ser en muchos momentos incluso imposible, que no hay una solución posible, que no hay una forma de sacarlo adelante, te metes de lleno una y otra vez, vas por todos los caminos, pero vuelves al cruce y ahí está la solución, porque has caminado por múltiples direcciones. Ahí está la clave para que eso se convierta en posible, ¿no? Después, evidentemente, no tenemos una varita mágica para cambiarlo todo, eso está claro, pero tenemos 4 años por delante apasionantes y que estoy completamente seguro de que todos esos retos que se convierten pues probando y caminando por diferentes sitios, observando, escuchando, pues al final llegas a la conclusión de que sí se puede. A mí me ha sorprendido mucho más esa parte que el desistir de decir, imposible, no, es posible. Dios mío.
Me gusta ese positivismo y esa fuerza, cuidado, que no te digo que no. Por cierto, yo estoy tan a gusto aquí que no sé ni cuánto... Ah, vale, bien, gracias, Fafo. Está pendiente de todo, ¿verdad? Pablo, yo creo que es muy importante, o sea, hemos hablado de todas tus áreas, tienes retos importantes en muchas, pero a mí me gustaría destacar, quizás por lo novedoso y por lo que engloba también, que es el plan estratégico. Yo creo que eso es una idea, no te voy a decir que brillante, pero vamos, buenísima, que puede tener unos beneficios, perdón, impresionantes, porque es algo tan sencillo como, por ejemplo, aquí en el Valle de Aridane, si hay 4 fines de semana en un mes, ¿por qué tenemos que hacer 3 fiestas en el mismo fin de semana? Por ejemplo, o 3 actos culturales, da igual. Siempre nos concentramos, ¿no? Oye, vamos a organizarnos y está el mes completo. Y si haces 3 actos en 3 municipios, ninguno de los 3 actos va a destacar, pero si los vas haciendo uno en cada uno, van a salir todos contentos y realmente va a ser un dinamizador económico. Exacto. ¿No? ¿Lo dije bien? Sí. Yo lo resumo en que planteé la idea del fin de la prisa. En cultura no es necesario esa prisa excesiva, es más bien una cuestión de organizar, como bien dices, y de establecerlo en el plan estratégico, ¿no? 5 líneas estratégicas y 5 líneas transversales, en total 10, ¿no? Que se fusionan además. Entonces, el plan estratégico no es un documento que haya inventado yo, ni mucho menos, es algo que ya está inventado y simplemente pues es cuestión de conocer bien cómo se elabora un plan, tener en mente eso. Yo lo tengo en mente desde que empecé a estudiar cultura, porque creo en ello desde cuando los planes estratégicos ni siquiera se planteaban en cultura, ¿no? Algo así. Es muy europeísta, también es muy de América, de Norteamérica, esos planes estratégicos, y muy sorprendentemente de muchos países de Sudamérica que establecen planes incluso en sectores concretos, ¿no? Las bibliotecas tienen en Sudamérica, por ejemplo, muchísimos planes estratégicos y así funcionan de maravilla. Entonces, igual que los países nórdicos, ¿no? Nos vamos de una punta al mundo a otra. Se trata de coger todos esos planes que funcionan y hacerlos palmeros, es decir, vale, hacerlos de nuestra isla, ¿no? Vale. Y bueno, pues esa es la parte complicada, coger la idiosincrasia, la naturaleza de La Palma y cultural y meterla en ese plan estratégico, pero sabemos que va a funcionar. Yo tengo la seguridad plena de que eso funciona. Mi abuelo decía que eso eran matemáticas, que era ciencia, y así era. Él hablaba de las matemáticas en la cultura, y es verdad, existen matemáticas en las culturas, y pues, un ejemplo de eso es el plan estratégico, ¿no? Y nos regla, nos hace tenernos un camino sólido y fuerte. Don Pablo Díaz Coviella, consejero, ha sido un placer tenerte aquí. El placer ha sido mío. Tiene que volver, seguimos hablando, ¿verdad? Segurísimo. Por supuesto que sí. Pues ya lo conocen, consejero de Cultura, Patrimonio, Artesanía y Educación. Lo van a seguir viendo, porque estoy seguro que va a dar mucho que hablar, porque no se va a estar quieto, eso se lo aseguro. Pablo, lo he dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Y a ustedes, ¿qué les digo? Pues que sigan ahí como siempre, que cada día somos más, y somos más grandes, y todo eso gracias a ustedes nada más. ¿Vale? De lunes a viernes, aparte ya le digo, de todas las noticias durante todo el día, de lunes a viernes por la tarde, siempre estamos aquí para ustedes. Gracias.